Chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a tratar un tema muy importante sobre la reforma y la contrarreforma. Como ustedes leyeron en el aula virtual, uno de los valores de esta destreza es precisamente la tolerancia religiosa. Vamos a entender cómo la Iglesia Católica perdió su poder para después transformarse y dar cabida a un nuevo pensamiento. ¿Qué fue la Reforma? Es un movimiento de carácter religioso y también intelectual surgido en Alemania y liderado por Martín Lutero. Por supuesto, después se expandió a muchos otros países, tanto así que hasta en América, en nuestro país, tenemos hoy la presencia de la Iglesia protestante o la Iglesia luterana, que viene precisamente originada por la Reforma. ¿Cuáles fueron las causas para la aparición de este pensamiento? En primer lugar, así como el Renacimiento fue la expresión artística del humanismo, yo creo que en el ámbito religioso fue la Reforma. Es decir, muchas personas, teólogas, monjes, sacerdotes, empezaron a leer esto del humanismo y se empezaron a cuestionar cosas de la religión católica, obviamente cosas que estaban mal. Por ejemplo, la venta de las indulgencias. Muchas personas durante la Edad Media e incluso durante el Renacimiento, cuando se iban a confesar donde un sacerdote, tenían que pagar por el perdón de Dios. Entonces esto es algo súper incoherente que Martín Lutero empezó a criticar. También él se fijó que muchos papas de la época tenían un exceso de poder. Tomaban decisiones políticas, económicas, tomaban decisiones sobre pueblos y naciones que no eran de carácter espiritual. Por ejemplo, habían papas que llamaban al pueblo a la guerra o que les hacían tomar decisiones en el nombre de Dios, y eso estaba muy mal. Y por último, tal vez lo más importante que Martín Lutero nos deja en su iglesia protestante es que volvamos a utilizar y a leer las enseñanzas bíblicas. Esto porque la iglesia se inventó muchos otros documentos, por ejemplo, para prohibir la lectura de libros o para perseguir a personas, para torturar. Entonces la iglesia generó muchos otros documentos y Martín Lutero dijo, no, regresemos a la Biblia. La Biblia es prácticamente un libro moral, ¿no? Que da enseñanzas de hacer el bien, de cuidar a los ancianos, de respetar, de valorar al padre y a la madre, de no mentir, de no matar. Entonces, en ningún lado de la Biblia decía hagan la guerra o odien a los que no son católicos, nunca. Por eso Lutero decía regresar a las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuáles son los personajes de la Reforma? En primer lugar, su fundador Martín Lutero, del que les dejo aquí este pequeño video para que analicen su biografía. Junto con él está Juan Calvino. Él, en cambio, desde Francia y después en Suiza, empieza a llevar estas ideas luteranas y las organiza mucho mejor, mucho mejor que Lutero, digamos así, en 5 principios, como por ejemplo son que solamente Dios es, o sea, que no debe haber intermediarios entre el ser humano y Dios, no sacerdotes que nos expliquen cosas, que nos cobren por el perdón, que nos eliminen los pecados, solamente Dios. Y por eso él pone a Dios por sobre todas las cosas, tal y como dice la Biblia. Otro aspecto importante de Calvino es la predestinación. Él pensaba que hay personas, porque Dios las elige o Dios nos elige, que están destinadas a ser pecadores o santos. Entonces él decía que nuestro camino hacia Dios, hacia el conocimiento de Dios, debería ser siempre a través de la Biblia. Discúlpenme, esta llamada no puedo contestar ahora. ¿Ya? Bien. Por último, otro personaje es Enrique VIII. Él era rey de Inglaterra y quería divorciar el matrimonio con su esposa, pero la Iglesia Católica no le permitía. Hasta el día de hoy, el divorcio no es reconocido por la Iglesia Católica. Entonces él no tuvo otro remedio que renunciar a la Iglesia Católica y en medio de todo este ambiente de la Reforma, dijo, pues ya, yo voy a crear una iglesia donde yo pueda divorciarme y disolvió su matrimonio con Catalina de Aragón. Estos son los personajes principales. ¿Qué ideas tiene la Reforma?
lideradas por Martín Lutero. Por ejemplo, estaba en contra del exceso del poder de la Iglesia, del Papa y de toda la corrupción que había en estas dos esferas, ¿no? Por ejemplo, la ambición, el manejo de dinero, de fondos, etcétera. La Biblia como única fuente de la palabra de Dios, la única fuente de enseñanzas religiosas, estaba también a favor de que la Iglesia no debería enriquecerse, no debería tener tantos bienes materiales como son, por ejemplo, terrenos, iglesias enormes, porque en ningún lado de la Biblia ni Jesús ni Dios nos piden esas cosas para ser buenos cristianos. Él pensaba que los líderes de las iglesias, es decir, los sacerdotes, no debían seguir el celibato, es decir, no debían renunciar al matrimonio, a estar con alguien más. Por eso los pastores protestantes hasta el día de hoy tienen su familia. Reconoce dos principales sacramentos que son la Eucaristía y el bautismo. Y la más importante enseñanza, él nos dice que solamente a través de la fe se consigue el perdón, la salvación, la comunicación con Dios. Basta con creer. No necesitábamos ni pagar, ni tener castigos, ni tener ninguna otra consecuencia. Por último, cuando los sacerdotes de la Iglesia Católica se dan cuenta de que muchos fieles estaban renunciando al catolicismo y se estaban convirtiendo al protestantismo, a la Iglesia de Lutero, empiezan a tener unas ideas y de esta crisis de la Iglesia Católica salen unas nuevas formas de entender la religión. Por ejemplo, reafirmaron los principios de la fe, empezaron a volver a la Biblia, tal como lo decía Lutero, pero obviamente ellos no iban a renunciar al catolicismo, empezaron a seguir nuevamente las enseñanzas bíblicas, reafirmaron los sacramentos y la creencia en la salvación a través de la gracia, no a través del dinero. Y tal vez una de las más importantes es que cambió la jerarquía de la iglesia. Ya no necesitaban los sacerdotes ser las personas más importantes de la sociedad, no necesitaban ser amigos o amigas de las personas adineradas. El sacerdocio empezó a ser una profesión de servicio, ya no de acumulación de riquezas. Todo esto, chicos, se da en el siglo XV y XVI y va a llegar a América también posteriormente, como les decía al inicio, a tal punto que en todas partes del mundo hay una iglesia protestante. Es importante reconocer los errores que tuvo la Iglesia Católica durante la Edad Media y durante el Renacimiento también, pero de esta crisis, como les digo, salieron nuevas ideas. No por esto vamos a pensar que hoy la Iglesia Católica debe estar condenada por todos los crímenes que hizo, pero sí les dejo con esta duda de que ustedes se autocritiquen, ¿sí? Se autocritiquen mucho sobre cualquier religión que estén. Cualquier religión nos pide solamente ser buenas personas, nada más, no nos pide nada más. Entonces, esta gran enseñanza nos dejó la Reforma y estos nuevos cambios, la Contrarreforma. Espero que les haya gustado el tema que acabo de compartir y disfruten mucho de los videos. Gracias.